hermanos, seguimos en nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Esta vez continuamos con el libro de Jueces, estudio 24, unidad 6. Vamos a hacer un breve repaso de lo que pasó en la clase anterior, como este hombre, como que todo cristiano debe conocer muy bien, que fue Gedeón, fue llamado, fue capacitado, fue preparado para dar la victoria a Israel entre la batalla entre los israelitas y los madianitas. Y vemos que una vez más se repite el ciclo, aun cuando el Señor prepara líderes. Ya hemos visto muchos líderes de aquí a Jueces, pasamos por Josué, pasamos por Moisés y otros, y llegamos a Gedeón, y vemos que él, de la mano de Jehová, lidera la batalla y da la victoria a Israel. Pero apenas muere Gedeón, una vez más se repite el ciclo y viene la desobediencia con Israel. Se voltean y hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Dice la palabra de Dios textualmente que se prostituyeron. O sea, se hicieron todo lo abominable ante los ojos de Jehová. Adoraron a otros baales, a otros dioses. Fue horrible. Y empezaron a ser oprimidos una vez más, porque el Señor desata su ira. Si bien conocemos que Dios es un Dios misericordioso, de hecho es uno de sus atributos, también conocemos que cuando hay desobediencia, sobre todo cuando una nación es desobediente, cuando una nación es idólatra, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, vemos que el Jehová desata su ira, porque Jehová no quiere pueblos idólatras, quiere un pueblo que se voltee a Dios, que adore al Señor y que sirva al Señor. Entonces Jehová desató su ira sobre Israel y fueron oprimidos. En esta oportunidad les tocó a los amonitas y a los filisteos oprimir al pueblo de Israel. Ya veremos más adelante cómo fueron oprimidos. Pero antes de entrar en contexto y de pasar a los puntos, la clase de hoy se llama La crisis y el voto de Jefté, y vamos a ver quién fue Jefté. Vamos a refrescar para qué Dios usó a los jueces. Dios usó a los jueces en un periodo muy importante de la historia del pueblo hebreo. Dadas las circunstancias del momento, los hijos de Israel solían adaptar o estaban muy influenciados por las costumbres paganas del momento. De hecho, también se dice que estaban muy influenciados por los cananeos también. Y ellos querían hacer adaptaciones a su religión, tomando cosas de las religiones que estaban a sus adyacencias o de las religiones paganas, y las querían adaptar a su religión, evidentemente a su propia conveniencia. Entonces había una especie de sincretismo allí, no había coherencia entre la religión que practicaba Israel con las religiones paganas. Para ponerlo un poco más fácil y no describir sincretismo con ejemplos, es como que nosotros queramos, como evangélicos bautistas, tomar costumbres de, por ejemplo, de los testigos de Jehová, y querramos adaptar religiones o cosas de esa religión a nuestra religión para nuestra propia conveniencia. Entonces, eso más o menos es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Los jueces surgieron para ser una especie de legisladores o de árbitros entre los grupos de conflicto que habían, por supuesto, para darle tranquilidad al pueblo de Israel. Y era tanta la importancia de los jueces que hasta hoy ellos forman parte importante de la historia. Aunque está fuera de contexto de la clase de hoy, vemos que hubo un par de jueces, Tola y Jair. Uno juzgó a Israel por 23 años, el otro lo juzgó por 22. Se dice que fueron jueces menores porque la Biblia no narra mucho más de ellos, se conoce muy poco acerca de estos jueces, pero vemos que tuvieron entre los dos 45 años juzgando a Israel. Ahora vamos a entrar en contexto. Después de haber aprendido y haber escuchado esto, vamos a ver qué pasó allí, quién fue Jefté, cómo fueron oprimidos los israelitas, una vez más, después que se habían volteado ante los ojos de Jehová. Y les invito a buscar en nuestras Biblias el capítulo 10 del libro de Jueces. Les invito a leer todo el capítulo, amados hermanos, aunque el contexto es del 10 al 16. Les invito a leer todo el capítulo para que podamos comprender qué sucede. Y vamos a hacer una pausa en el video para que usted y yo podamos leer esta porción de la palabra, y continuamos con la explicación de la clase y pasamos al primer punto. Bien, después de haber leído estos versículos, vamos a entrar al primer punto. Los amonitas oprimen a Israel. Y amados hermanos, era tanta la opresión que estaba recibiendo el pueblo de Israel que literalmente se estaban muriendo de hambre. Por donde veían, recibían opresión. Inclusive los hijos de Amón pasaron el Jordán para pelear y oprimir a Judá, para oprimir a Benjamín. Lo que estaban viviendo era horroroso, y eso duró 18 años. Y si utilizamos un poquito la lógica, 18 años de opresión, pero 18 años en el que el pueblo de Israel seguía siendo idólatra.
Entonces cuidado, nos confundimos y pensamos que Jehová era un Dios sádico que quería verlos sufrir. No, 18 años en los que, si bien el pueblo de Israel estaba sufriendo horrores, en esos 18 años ellos siguieron siendo idólatras hasta ahora, que vemos que en los versículos que leímos clamaron a Jehová, reconocieron pues que y vieron un poco el pasado de todo lo que había hecho Jehová, de quién fue el único que los libró tanto de los egipcios y de todos los opresores pasados, y reconocieron y clamaron a Jehová, como vemos en el versículo 10, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Entonces fíjense, vemos que Jehová tiene atributos. La misericordia de Dios es uno de ellos. Y no podemos comparar la paciencia de Dios con nuestra paciencia humana. Pero aquí vemos que la paciencia de Dios, Él, por decisión de Él, tuvo un límite. De hecho, cuando ellos reconocen que habían pecado contra Jehová, inmediatamente Jehová les dice, no habéis sido oprimidos en Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, Amalek, y clamando a mí, no os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado. Ahora busquen a sus dioses. Pues el Señor le está tirando allí una, como dicen, una perlita para ver si ellos de verdad se habían arrepentido de todo lo que estaban haciendo, de su idolatría. Le dice, busquen a sus dioses, pues clamen a los dioses que ustedes están sirviendo para ver si esos dioses los van a librar de las manos de los filisteos. Entonces los israelitas, como el Señor recompensa el arrepentimiento, la confesión primeramente y el arrepentimiento verdadero, los israelitas volvieron a clamar y se demostró que había, o se sintió que había arrepentimiento verdadero. Y cuando hay arrepentimiento verdadero, amados hermanos, cuando un pueblo se arrepiente y se voltea a Jehová de corazón, Jehová responde. Jehová es misericordioso, Jehová es piadoso. Lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, en nuestro mundo por supuesto, pero en nuestro país Venezuela, es porque nuestro pueblo, nuestra nación, se ha volteado contra Jehová y ha sido idólatra, se ha dedicado a adorar otras corrientes filosóficas, otras corrientes políticas que van en contra de lo que Jehová quiere para nuestra nación, en contra de lo que dice la palabra del Señor. Evidentemente Él muestra misericordia para con sus hijos, pero no podemos esperar y ver cambios en nuestro mundo, cambios en nuestro país, cuando nuestra nación, nuestro mundo está idolatrando a dioses ajenos, están pactando con Satanás. Hay corrientes filosóficas que pactan con Satanás, y la recompensa de pactar con Satanás, de hacerlo abominable, es la ira de Jehová sobre la nación. Entonces no podemos esperar que el Señor nos recompense, nos bendiga, más allá de su misericordia, sino por nuestras acciones, si nuestra nación está en contra de lo que Jehová dice en su palabra. Sin embargo, hubo arrepentimiento, en este caso verdadero, de Israel, y Jehová responde al pueblo de Israel beneficiosamente, muestra su misericordia. De hecho, el pueblo de Israel era tal el arrepentimiento que ellos mismos dijeron, vamos a quitar los dioses de delante de ti y vamos a clamar y adorarte verdaderamente, a servirte verdaderamente, porque hemos pecado contra ti. Entonces vemos que los amonitas oprimían a Israel, pero hubo arrepentimiento para que el Señor, una vez más, cuando veamos adelante, llama a un líder que les va a ayudar a ser librados de estas manos opresoras de los amonitas y de los filisteos. Entonces, como primer punto, fueron oprimidos, pero también fueron liberados por el Señor, o estaban en camino a ser liberados, porque hubo arrepentimiento, hubo confesión de pecado y arrepentimiento verdadero, y Jehová recompensa el arrepentimiento cuando nos volteamos verdaderamente a Él. Ahora pasamos al segundo punto, el desafortunado voto de Jefté, y vamos a ver varias cosas importantes. Les invito a que otra vez busquemos en nuestra Biblia el capítulo 11, una vez más, amados hermanos, para poder entender, porque esto es muy apasionante, pero hay que leer completamente para entender el contexto. Les invito a leer todo el capítulo 11. El contexto se basa en los versículos 30 al 35, pero leamos todo el capítulo para poder entender quién fue Jefté, qué pasó allí, cómo surgió todo, y veamos qué fue ese desafortunado voto, el punto número 2, de Jefté. Vamos a hacer una pausa en el video y continuamos después que hayamos leído con la explicación. Bien, luego de haber leído este capítulo 11 y donde vimos grosso modo quién fue Jefté, cómo el Señor lo llamó, aun cuando humanamente hablando pudiéramos pensar que fue desafortunado, ya que fue despreciado y desechado por sus hermanos
por el hecho de no haber nacido de la misma madre, haber nacido del vientre de una ramera. Sin embargo, eso no importó para que Jehová le llamase y le preparase. Y dice el versículo 29 que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, posaba sobre Jefté. Pero aquí vemos las consecuencias del sincretismo, lo que les hablaba al principio. Jefté estaba influenciado, fue influenciado por los cananitas. ¿Qué sucedió? Que él hizo una promesa motivado a la influencia que tenían los cananitas sobre él, y esta promesa, este voto le costó muy caro. Fíjense que el punto número 2 dice: el desafortunado voto de Jefté, o la desafortunada promesa de Jefté. Y dice el versículo 30, le dice Jefté a Jehová: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Si recordamos y refrescamos Levítico, por ejemplo el Levítico 18, Levítico 20, vemos que el sacrificio humano no eran costumbres hebreas, o Jehová no mandaba o exigía sacrificio humano, para nada. Esto eran costumbres de otras culturas, de otras religiones, y Jefté lamentablemente estaba influenciado por esto. Entonces ofreció esta promesa, este sacrificio humano. Y luego que vemos en el versículo 32, muy breve, que narra la palabra que Jehová les entregó de sus manos, que Jefté estuvo victorioso, llegó a la Minit, 20 ciudades recorrió, obtuvo la victoria en todos los pasos que dio Jefté, y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Vemos que en el versículo 34, cuando Jefté vuelve a Mizpa, quien le recibe es su hija única, la primera que sale a recibirle, después que él llega cansado pero contento de haber obtenido la victoria. La primera que sale a recibirle fue su hija única. Y es tanto el reconocimiento de Jefté de que había cometido un error, que él lanza una expresión como de lamento, diciendo: ay, hija mía, me has abatido. Rasgó sus vestiduras. Ay, hija mía, me has abatido, reconociendo que había hecho un voto innecesario, que Jehová en ningún momento, y no confundamos jamás, amados hermanos, Jehová jamás le pidió sacrificio humano. Él voluntariamente hizo esta promesa y Jehová jamás se lo pidió. No confundamos y hagamos creer de que Jehová fue quien lo pidió. Él estaba siendo confrontado entre su parte sentimental, sin hacer caso omiso a su promesa, o su parte moral, en donde quería cumplir la promesa y sacrificar a la primera persona que le recibiere, por lo que decidió, pues temiendo a Jehová y respetando o dando mucho respeto a la promesa que le había hecho a Jehová, decidió seguir con este sacrificio. Se lo comunicó, como vemos en los versículos siguientes, a su hija, y después de haberle dado 2 meses donde ella pudiera llorar su virginidad, porque ella no había conocido hombre nunca, después de esos 2 meses quedaron en que ella iba a ser sacrificada. Algo para la cultura general, como prueba de esto, se surgió una costumbre en las doncellas de Israel que hacen 4 días de duelo al año recordando a la hija de Jefté. Entonces, como conclusión de este punto, vemos que lo único que Jefté tenía que hacer y por lo cual les iba a ser concedida la victoria sobre los amonitas, era simplemente seguir a Jehová, obedecer a Jehová, dejarse guiar por el Espíritu de Jehová. Era lo único que Jehová necesitaba, lo único que Jehová le exigía o le pedía para darle la victoria, y él decidió, pues, motivado a la influencia de estas costumbres que no eran hebreas, decidió pues hacerle esta promesa innecesaria, y vimos lo que le costó a Jefté, nada más y nada menos que el sacrificio de su propia hija. Concluyendo pues nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical, tenemos 2 aplicaciones del estudio para nuestra vida. Prácticamente lo hemos dicho a lo largo de la clase, pero la primera es: el sincretismo no es garantía de tener la verdadera religión. A veces, amados hermanos, cometemos el error, y nos podemos ver en el espejo de Jefté, de que queremos quedar bien con todo el mundo, y a veces basamos nuestro discurso según las personas que estén a nuestro alrededor. Por ejemplo, si nosotros estamos dando una clase de escuela dominical y tenemos de visitantes a alguien de la religión que a usted se le ocurra, que no es nuestra religión y que tienen costumbres totalmente diferentes, a veces nos limitamos de hablar lo que dice la palabra del Señor
por tratar de quedar bien con la persona que esté con nosotros allí. Entonces a veces hacemos esa especie de adaptación para quedar bien, y eso no garantiza que nosotros estamos teniendo una verdadera religión o estamos haciendo lo que la palabra del Señor dice. Lamentablemente no podemos complacer a todo el mundo y nosotros nos tenemos que abocar a decir lo que dice la palabra del Señor, por muy duro que suene. Por ejemplo, hay religiones actualmente que se dicen cristianas que defienden, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo. Si tenemos un grupo homosexual en nuestra clase escuela dominical, en nuestra congregación, vamos a abstenernos de hablar del homosexualismo solamente por quedar bien con esos grupos, o vamos a decantarnos por decir y lo que dice la palabra del Señor, por muy duro que sea. Eso no significa que los estamos despreciando, que los estamos odiando, pero tenemos que dejarnos llevar y dejarnos guiar por lo que dice la palabra del Señor y no tratar de adaptarnos a otras religiones para quedar bien con los demás. Y en segundo lugar, Dios no nos pide pactos extraños. Amados hermanos, lo único que nos pide el Señor es fidelidad y obediencia. No cometamos el error de decirle al Señor: Señor, si me concedes tal cosa, te prometo hacer esto. No caigamos en ese error. Dios nos pide una vida recta, una vida en obediencia y una vida en fidelidad. Veámonos en el espejo de Jefté, que aunque fue temeroso, aunque tenía el Espíritu de Jehová sobre él, cometió una imprudencia. No seamos imprudentes, sino más bien seamos hacedores de la palabra, que es lo único que nos pide el Señor: una vida recta, una vida limpia, una vida pura, una vida santa. Y estoy seguro, no porque lo diga yo, que encontraremos la victoria, como dice la palabra del Señor, en Cristo Jesús, si hacemos y seguimos lo que Él dice y seguimos su voluntad agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga, sigamos estudiando nuestras clases de Escuela Bíblica Dominical, y que la distancia física no nos haga distanciarnos del Señor, sino todo lo contrario, que nos apeguemos más al Señor y sigamos estudiando la palabra del Señor para encontrar fortaleza. La verdadera paz solamente la encontraremos en nuestro Señor. Dios les bendiga.